Hola a todos, hoy voy a proceder a realizar el ejercicio, el último que el número 10, propuesto por la Junta de Castilla y León en junio del 2020, que es un ejercicio de orgánicas de isómeros, ¿vale? En el apartado A tengo que encontrar dos isómeros de posición de fórmula C3H8O. Bueno, lo primero sería definir lo que son isómeros, ¿vale? En química orgánica, isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula empírica, pero distinta fórmula molecular. Esta es la definición. ¿Esto qué significa? Que son compuestos que tienen el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero luego cuando tú haces la fórmula desarrollada, estos compuestos no son lo mismo, ¿vale? Bueno, pues puede ser un butano o uno que puede ser un propano y tiene un sustituyente. Bueno, son compuestos que luego se formulan distintos, pero el número de átomos que tienen es exactamente el mismo, ¿vale? Lo primero, hay tres tipos de isómeros: de posición, de función y de cadena, ¿de acuerdo? Lo primero que debéis hacer para hacer este ejercicio es escribir un compuesto que tenga todos estos átomos, ¿vale? Como esto es un 8, 3 por 2, 6 más 2, 8, o sea, es un CnH, 2n más 2, ¿vale? Y luego tenemos un oxígeno, significa que no existe ningún doble enlace, ¿vale? Que todos los enlaces que van a aparecer en este compuesto tienen que ser sencillos, aunque haya más de uno. Ponemos 3 átomos de carbono, ¿vale? Como tienes un oxígeno y no hay doble enlace, lo suyo es que tú tengas un alcohol, un grupo alcohol. Bueno, en este caso lo he puesto en el carbono 2 y como ya no hay más cosas raras, simplemente es ir rellenando con hidrógenos el compuesto. De tal forma que si te pones a contar, como no hay dobles enlaces, no te quedan más posibilidades. Si tienes 3, 4, 5 y 3 son 8 hidrógenos, hay 3 carbonos y un alcohol. Repito, ¿por qué sé yo que el grupo funcional es un alcohol? Podría haber sido un éster, ahora pongo otro ejemplo, pero vamos, este es el más sencillo porque no hay dobles enlaces, ¿vale? ¿Cómo se formula este compuesto? Bueno, pues sabemos que en el carbono 2 tenemos un alcohol y que tenemos 3 átomos de carbono, luego es un propano. Este compuesto es el 2-propanol. La terminación nol indica que en el carbono 2 tenemos un alcohol y el prop te indica que tienes simplemente la cadena principal tiene 3 carbonos. ¿Qué es un isómero de posición? Pues un compuesto, en este caso lo único que podemos variar es la posición en la que se encuentra el alcohol. Lo podríamos poner pues, en el carbono 1. Este carbono y este carbono son simétricos, luego ya no hay más probabilidades. Este compuesto, como veis, también tiene 3 carbonos, también tiene 8 hidrógenos y un oxígeno, pero este compuesto es el 1-propanol. Entonces, como veis, ¿qué sucede? Bueno, pues este compuesto y este compuesto son exactamente iguales, únicamente difieren la posición donde tienen el alcohol. Las propiedades físicas y químicas que tienen estos compuestos es distinto. Y el isómero es de posición porque lo único que te cambia es la posición o el carbono en el que tienes, en este caso, el sustituyente, que es el grupo OH, ¿de acuerdo? En el apartado B tenemos que encontrar, ¿vale?, dos isómeros, en este caso, de función que tengan por fórmula empírica un C3H6O. ¿De acuerdo? Bueno, en este ya veo que esto es un CnH2nO. Entonces, el hecho de que haya un 2N ya me está implicando que tenemos un doble enlace. Lo suyo es poner este oxígeno o bien como si fuese un aldehído o bien como si fuese una acetona, porque ya aparecen los enlaces. Si te fijas, mira, podemos poner este compuesto. ¿Vale? Tiene 3 carbonos, 3, 4, 5, 6, un oxígeno, o sea que este compuesto tiene la misma fórmula empírica. Yo me he dado cuenta que tiene que haber un doble enlace, ¿vale? Porque no es un CnH2n más 2 como era en el apartado anterior. Entonces, en el caso anterior tú pondrías un alcohol o un éter y en este caso pondrás un aldehído o una acetona. De hecho, cuando me estás pidiendo isómeros de función, este compuesto tiene 3 carbonos y es un aldehído, es el propanal, terminamos en al para indicar que en un carbono terminal tienes un aldehído. Isómero, ¿cuál es el isómero de función? Que siempre va ligado a los aldehídos, pues las cetonas. Consiste simplemente en poner el doble enlace ahí. ¿Vale? Entonces, si ves, tenemos también 3 carbonos, tenemos que es también 6 oxígenos y un oxígeno.
6 hidrógenos, perdón, y un oxígeno, ¿de acuerdo? Y este compuesto es un aldehído y este compuesto es una cetona. Son dos isómeros de función. ¿Por qué? Porque son isómeros porque tienen el mismo número de átomos de todo. Y son isómeros de función porque en uno hemos nombrado un aldehído y el otro hemos nombrado una cetona. Entonces, este compuesto, ¿cómo se nombrará? Bueno, yo lo llamo como dimetilcetona. Indicas que tengo un metil aquí de sustituyente, un metil de sustituyente y ahí hay una cetona. Y como veis son dos compuestos que tienen la misma fórmula empírica y distinta fórmula molecular. Las propiedades químicas que tienen estos compuestos son totalmente diferentes. Entonces, bueno, que sepáis que cuando tenéis que hacer isómeros de función, ¿de acuerdo? ¿Qué función puedes cambiar? Podrías cambiar un alcohol, como ya había dicho antes, un alcohol lo puedes cambiar por un éter. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el ejercicio. Dices, venga, pues pongo un CH3, un CHOH, CH3, ¿vale? Que sería el 2, un 2,3 propanol, y puedo poner, fíjate, este compuesto, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol lo puedes transformar en un éter. Tiene los mismos átomos de carbono, los mismos hidrógenos, los mismos oxígenos, pero distinta función. Aquí tenemos un alcohol y aquí tenemos un éter. Entonces, que sepáis que cuando tenéis que hacer isómeros de función, el alcohol va con el éter y el aldehído con la cetona. ¿Vale? Y os saldrán simplemente cambiando. En el aldehído ya sabéis que es en un carbono terminal, entonces es un carbono, ahí va un oxígeno, ahí va un hidrógeno y se une por aquí. En cambio, cuando tenéis un aldehído es un C con un oxígeno y cadenas hidrocarbonadas a ambos lados, ¿de acuerdo? Y luego el último ejercicio, ya nos queda el último tipo de isomería, que es la isomería de cadena, ¿vale? Isomería de cadena, bueno, en este caso yo tengo que es un C6H12. Entonces, como veis, es un CNH2N, 6 por 2, 12, lo cual implica que existe un doble enlace, una insaturación, ¿vale? Eso hay que saberlo. Y lo tenemos que hacer la cadena, yo haría el más sencillo de todos. Pondría 6 carbonos y en el que me dé a mí la gana pondría un doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este compuesto, como veis, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3 y 12 hidrógenos. He sabido mediante esto que tenemos un doble enlace, que es un alqueno, ¿de acuerdo? Para nombrarlo ya sabes que le quede el número más bajo a la posición del carbono que tenga el doble enlace. Entonces este compuesto es un 2-hexeno. La terminación eno indica eso, que es un doble enlace. Y me dice que tengo que hacer un isómero de cadena. Esto siempre se hace exactamente, vamos, yo por lo menos siempre lo hago igual. Y donde tienes uno de ellos, en lugar de seguir la cadena, lo ramifico y pongo un CH3 aquí y pongo un CH3 aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado a un compuesto que tiene los mismos carbonos, que tiene los mismos hidrógenos, pero la cadena principal ha disminuido en 1 el número de átomos. En este, ¿qué pasa? Que en el carbono 4 tienes que este compuesto es el 4-metil-2-penteno, ¿vale? Entonces, efectivamente vemos que es un isómero de cadena que es que la cadena principal ha cambiado el número de átomos de carbono. Hemos pasado de tener un compuesto que tiene 6 átomos de carbono a un compuesto que tiene 5 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Hay más posibilidades en este ejercicio, igual que los dos anteriores, no hay más que esos dos que puedes escribir. En este tenemos una cadena larga y sí que puede haber más. Lo único que os tenéis que dar cuenta es que en este último hay un doble enlace. Ahora os cuento cuál es la fórmula general de los alcanos, de los alquenos y los alquinos y cómo puedes ver tú si existe o no existe un doble enlace, ¿de acuerdo? Y repito, isómeros de cadenas cuando la cadena principal varía el número de átomos de carbono. En este caso hemos pasado de un hexeno a un penteno y simplemente es puesto el CH3 aquí, lo podía haber puesto aquí. Podía haber puesto uno aquí, otro aquí y hay un 2, hay más de una posibilidad, pero bueno, es un ejercicio bastante sencillo. Entonces, cosas que yo creo que debemos tener en cuenta para hacer estos tipos
de ejercicios. Primero, los tipos de isómeros que hay. Hay 3 tipos de isómeros con respecto a la fórmula empírica, ¿vale? Tenemos los de función, los de posición y los de cadena, ¿vale? Entonces tienen el mismo número de átomos, pero al hacer la fórmula semidesarrollada vemos en la molecular. Cuando son isómeros de función, pues que puedes poner con la misma fórmula o bien un alcohol o bien un éster, o bien un aldehído o bien una acetona. Entonces cambia la cadena principal, el grupo principal que forma la cadena. Cuando es de posición, es cuando tú tienes, por ejemplo, un doble enlace, tienes un alcohol o un sustituyente y tú puedes variar en qué carbono se encuentra ese sustituyente formando compuestos distintos. Y el último, que es el de cadena, es cuando la cadena principal pasa de tener un número de átomos de carbono a tener otro diferente, pero repito, la fórmula molecular sigue siendo la misma en los dos casos, ¿de acuerdo? Y luego, que sepáis que cuando hay un CNH, 2N más 2, o sea, que tenemos esta relación entre los enlaces, esto es un alcano. Entonces siempre hay enlaces sencillos. Si es así, es un alqueno, aparece una insaturación. Y cuando es así, tenemos que es un alquino, aparece un triple enlace, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que cuando tú tienes solo el oxígeno y luego lo tienes a un hidrógeno, es lo mismo porque te quita, o sea, forma un enlace covalente sencillo, entonces no afecta a la hora de dar el número de átomos de carbono o de enlaces que tiene la molécula. Es un ejercicio bastante sencillo, bastante asequible y mucho cuidado. Te pide 2 isómeros, no todos los posibles isómeros, solo 2. Entonces tú escribes uno, el que a ti te dé la gana, lo nombras y escribes un isómero de este compuesto, ¿de acuerdo? Porque en el 1 y en el 2 no hay más posibilidades, pero en el tercero te salen bastantes. No sé cuántos, no me he puesto a hacerlos, pero vamos, sale más de 1 y más de 2. Entonces te piden solo 2, no te compliques la vida. Lo que a ti te salga, eso, buscas un isómero y ya está hecho el ejercicio. Bueno, pues esta es la BAO, el último ejercicio, orgánica, bastante sencillo y bueno, pues bastante asequible. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día.